secretos familiares pueden causar graves problemas y en este conflicto familiar no será la excepción. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Jessica, doña María y don Juan. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señora Gloria. Vengo a exigir que se venda la casa, la herencia que dejó mis padres o me den lo que me corresponde a mí. De la herencia de mis padres, que fue una casa. Ya. ¿Sus padres ambos fallecidos? Sí, ambos. Y queda como herencia una propiedad. Sí. ¿Y cuántos hijos quedaron de ese matrimonio? Somos 5 y uno que está muerto, que es José, pero están los hijos, que tienen 3. Ya, perfecto. O sea, serían 5 partes. 5 partes. Y de esas 5 partes usted sería dueña de un quinto. Y De un quiere quinto. o que se venda la propiedad y se le entregue lo que corresponda, o que Sí. se le compre los derechos que usted tiene sobre la casa. Exactamente. Y eso le pide a doña María. María. Sí, a mí. Es bueno que usted vea ahí lo que corresponda, cuánto es el valor, porque yo en realidad no quiero vender. O sea, no es tanto por el dinero, sino que por el afecto que yo le tengo a la casa de mi papá. ¿Y quién vive en esa casa? Mi otra hermana y mi sobrina, que es hija de ella. Usted es hermana de la señora. Sí. ¿Y qué otra hermana vive ahí? Marisol es la que vive en la casa. Ya. ¿Y una hija de la señora? La Una hija Cintia, de- que es mi hija, y arrienda ahí. ¿Y sabe su hija que usted está pidiendo que Sí. vendan la propiedad? Sí. ¿Y qué va a hacer ella? ¿Va a tener que salir? Tiene que buscar casa, porque yo siempre le he dicho que esa casa no es de ella. Ella tiene que buscar una casa. Y yo siempre se lo he dicho, siempre. Tiene que buscar casa, porque esa casa siempre ha tenido problemas y vaya a tener que salir tarde o temprano. ¿Y su hermana Marisol? También sabe lo mismo. Yo también. Antes de venir para acá, yo le avisé a todos que iba a hacer esto. Y todos saben, y todos me dicen, ¿tú sabes lo que haces? ¿Estarían todos de acuerdo en esta posible venta? Mire, Karina, el hijo mayor de José, que no me acuerdo el nombre ahora, y yo. Marisol es que está en que vendo y no vendo. María, como dice a ella, no quiere vender. Mm. Yo no quiero vender. Y no vivo ahí, pero no me gustaría vender porque son las raíces de todas. Todas nacimos ahí, nacieron nietos, nacimos hijas. Como ocurre en todas las casas. Es algo más de algo de afecto, porque gran plata, como se dice, no vale esa casa como ellas tienen pensado que vale esa casa. ¿Y cómo manifiestan ese aspecto en la propiedad? ¿La tienen para juntarse, No, para reunirse, para bueno, ya vacacionar? con todo esto ya hay cero hermandad. Nadie se junta con nadie. Entonces, ¿para qué quieren la casa? Yo en lo general bloqueé todo lo que me hace mal. Solo tengo una hermana y 2 sobrinas, porque todo Entonces, eso ¿para a mí qué ya me quieren? tiene hasta aquí. ¿Y para qué quiere la casa entonces? No entiendo. Porque el propósito mío es volver a la casa de mi papá. Pero cuando estén, por eso he ido con mi sobrino y mi hermana, Pero esta comprándole casa los es de derechos. 5 partes. Sí, Ah, pero usted le he ha ido comprando los derechos. ¿A quién le ha comprado los derechos? A mi hermana Karina y a mi sobrino, a los que son hijos de José. A Rubén, Isaac y Aníbal, que Aníbal, representaban sí. los derechos de don José, Sí, más los derechos de doña Karina, sí. más sus propios derechos. Sí. Entonces faltaría lo de ella y lo de mi hermana, de mi otra hermana. Y ambos papás eran dueños de la propiedad. Sí. Mi papá me lo cedió cuando era en el 2011, me vendió su terreno. ¿A su papá también le cedió? Sí, O mi papá entonces usted- me vendió su terreno, su herencia y lo que le correspondía los derechos que él tenía sobre la claro, propiedad. en el 2011. O sea, usted sería dueña de más del 80% de la propiedad. Yo en lo general bloqueé todo lo que me hace mal. Solo tengo una hermana y 2 sobrinas. Entonces no entiendo. Porque el propósito mío es volver a la casa de mi papá. Pero cuando estén, por eso he ido con mi sobrino y mi hermana, Pero esta comprándole los casa es de derechos. 5 partes. Sí, Ah, pero usted le he ha ido ido comprando los derechos. ¿A quién le ha comprado los derechos? A mi hermana Karina y a mi sobrino, a los que son hijos de José. A Rubén, Isaac y Aníbal, Y Aníbal, que representaban sí. los derechos de don José, Sí, más los derechos de doña Karina, sí. más sus propios derechos. Sí.
Entonces faltaría lo de ella y lo de mi hermana, de mi otra hermana. ¿Y ambos papás eran dueños de la propiedad? Sí. Mi papá me la cedió cuando era en el 2011, me vendió su terreno. ¿A su papá también le cedió? Sí, mi papá Entonces me vendió su terreno, su herencia y lo que le correspondía. los derechos que él tenía sobre la Claro, propiedad. en el 2011. O sea, usted sería dueña de más del 80% de la propiedad. Pero la idea mía es volver cuando ya no estén nadie, porque la mía... Y solo le quedaría por comprar los derechos de doña Marisol Jessica y los Marisol. derechos de doña Jessica. Pero ella dice que está dispuesta a vender también los derechos. ¿No será a lo mejor factible que lleguen a un acuerdo de venta? Por eso me gustaría que usted viera cuánto lo que está vendiéndose, se puede vender esa casa, lo que le corresponde, lo legal, ¿me entiende? Lo que ella... ¿Usted ha hecho alguna averiguación de Es precio? que lo que pasa es que todos se hablan y lo que dice ella es que mi papá le vendió los derechos. Nosotros le pedimos, dijimos, presta los papeles, porque mi papá y mi mamá eran Claro, alcohólicos. hay que corroborar lo que ella está diciendo. Sí, pues, eran alcohólicos. ¿Y cómo voy a saber yo si él no estaba curado cuando firmó los papeles? Ah, eso ya no se puede alegar. Sí, pues, Lo que hay por que saber eso, es si le vendió nomás. Si le vendió. ¿Pero usted cree que una notaría se va a prestar para llevar a una persona alcohólica? No, por eso le digo a que firmar algo? Por eso eso, ya sí. no es debatible. Ya no es, No. no se puede rebatir en un tribunal, decir, no, es que el caballero no estaba en ese minuto. No Sí, tenemos po. ningún antecedente. Sí. Estamos hablando del año 2011. Por lo tanto, hay que presumir que fue hecho como correspondía. Además, han pasado más de 10 años de ese contrato. O sea, hoy día tampoco es susceptible de ninguna acción en contra de ese contrato. Lo que sí es lo mínimo es tener el contrato. ¿Hay alguna inscripción de esa venta? ¿Usted la tiene? Sí. Pásame. Sí, eso fue todo. Es pedir papeles y mostrar y decir, esto está aquí, esto está acá. Pero siempre decía, yo no tengo derecho a mostrarte papeles a ti. ¿Para qué? Yo tengo acá que usted adjuntó antes a nuestro periodista la sesión de derechos que le hicieron efectivamente los otros herederos, o Sí. sea, doña Karina y los hijos de don José. Eso sí la tengo. Esto es lo que yo hice con mi Me papá. faltaría la de su padre. Está en la última hoja. Gracias. Y entonces, doña Jessica, mientras yo reviso esto, ¿usted pensaba en algún precio? No, yo si se ven, yo quiero lo que corresponde del sitio nomás. Yo no estoy pidiendo ni más ni menos. Sí, pero que ¿lo ha tasado en corresponde. algún valor? Porque lo que me estaban ofreciendo ellos eran 2 millones de pesos. Y yo lo encontré muy poco para 2 millones de pesos, que es lo que se tiene una casa. Pero más o menos yo quiero algo que me corresponda a mí justo. Nada más que eso. Ya. Su mamá falleció antes que su papá, ¿cierto? Sí. Ya, entonces tenemos el 50% del padre lo tiene usted, Sí. que es lo que le correspondía por su la sociedad conyugal, más el 25% que es de la herencia de la madre, que también era del padre. Sí. Y la diferencia o sea, se dividiría entre 5 herederos. O sea, a cada heredero le correspondería un 5%, que sería la parte que le correspondería a la señora. O sea, del precio que sea que estuviéramos hablando, a ella le correspondería el 5%. ¿Sabía eso? ¿Usted lo entendía? Expliquemos por qué. Ya. Tenemos toda la herencia. Supongamos que acá están todos los herederos. Sabemos datos importantes que son 5 herederos. Primer dato importante. Entonces, esta herencia era del papá y la mamá. Al fallecer la mamá, que falleció en el año 2006, el papá se transforma en heredero de la mamá. 2004, disculpe. 2006 tengo acá, pero bueno, si en el 2004 no varía mucho las cosas. 2004. El papá, como heredero de la mamá, recibe un 25% de la parte que le corresponde a la mamá, que no es el 25% del total, sino que el 25% de esta parte, por eso que no lo divido
por la mitad. Más lo que le corresponde en calidad de socio de la sociedad conyugal, que es el 50%. Y todo esto, el papá hizo una cesión de derechos en favor de doña María. María. Yo. Sí. Por el total, o sea, por cerca del 75%. Y ella es dueña de eso. De lo que queda, se divide en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Que sería aproximadamente un 5% cada uno. Ujú. 4, 5. Y aquí partimos. Doña Karina, que tenía este 5%. Don José, que tenía este 5% representado por sus propios hijos, más el propio pedazo que le corresponde, o porción que le corresponde a doña María. Estas 2 personas firmaron una cesión de derechos que equivale al 10% en favor de doña María. Entonces queda la parte de Marisol, doña Marisol, y la parte de doña Jessica. Solo queda esa porción que está en indivisión. Por eso decimos que a cada una le corresponde el 5%. Más o menos, no está exacto, porque hay que sacar el cálculo exacto, pero más o menos eso es lo que le corresponde. ¿Se entiende? Sí. Ya. Habiendo esclarecido eso, quizás ahora el valor que le habían ofrecido tiene otra significación para usted, ¿o no? Es que ¿Qué yo en piensa? número, en cálculo, no entiendo nada. No soy experta en eso, pero yo quiero algo justo nomás, nada más. Que sea si usted dice, yo quería saber de alguien profesional que me dijera, sabéis que esta casa vale esto y a ti te corresponde esto nomás. Eso quería saber yo. Si me corresponde los 2 millones, me quedo con los 2 millones. Si me corresponde menos, me quedo con los menos. ¿Y usted había pensado, al contrario, un valor para comprarle a su hermana los derechos? Yo una vez le había dicho 2 millones, pero le iba a dar 1 millón al tiro y lo otro de a poquito. Pero vean lo que corresponde nomás ahora para salir luego de esto. Vamos a preguntarle a otra de sus hermanas, doña Marisol, que es quien vive en la propiedad, si también estaría dispuesta, porque una cosa es comprar los derechos a ella, pero también están los derechos de doña Marisol, y a lo mejor ella no está dispuesta a vender. Así que le vamos a pedir que ingrese para preguntarle su opinión al respecto. Buenas tardes, doña Marisol. Hola, buenas tardes. Usted vive en la casa en cuestión Sí, toda mi vida he vivido ahí. y está enterada de esta situación entre Sí. sus hermanas que pretenden vender esta propiedad o que pretende doña María que Sí, comprarla. teníamos todo, yo tenía todo claro. Sí, lo único que queríamos saber si los papeles eran legales, porque la Marí siempre nos dijo Sí, que están acá los papeles, los revisé. estaban escritos Están. y nosotros, yo siempre le pedí papeles, pero tardíamente no me los mostró mucho. Entonces estábamos como dudosas si la situación era tal como ellos lo decían, porque yo desde el principio nunca estuve de acuerdo con la decisión que tomó mi papá, porque Ah, pero sabían que supuestamente su papá cuando estaba en vida había tomado esta decisión. no, supimos después cuando mi papá murió, ahí supimos, ¿Y por qué desconfiaban de que el papá hubiera hecho esto? porque no lo encontré justo para nosotras, porque éramos 4, 5. No lo encontré justo, porque yo he vivido toda mi vida ahí. Yo sé que yo vivo en algo que no es mío, Que es de todo. Pero en es parte de también todos. es suyo. pero yo a ella siempre le dije a la María que para mí no era justo que mi papá había tomado esa decisión, porque éramos 5. ¿Y por qué su papá tomó esa decisión? ¿Hay alguna razón? O sea, yo lo tomo como gratitud. ¿A qué? Pues, siempre fui la regalona de mi papi, no lo voy a negar.
Y todas nos llevábamos mal con mi papi. Más ella, yo era como la que más soportaba. Entonces a yo mi debería papi. haberme quedado con la mitad de mi mamá porque yo era la regalona de mi mamá. Porque mi mamá no lo hizo. Claro, pues es que es una decisión personal. O sea, su papá decidió hacerlo, su mamá no. Claro. Y, pero me imagino que esto fue conversado con su papá, porque esto requiere que ambas partes hayan ido hasta una notaría, se haya redactado un documento, una escritura pública, Él me lo ofreció a hayan mí. firmado. Entonces, cuando su papá se lo ofrece a usted, ¿no le Y preguntó no, por cuando qué? me lo ofreció no fue al tiro. Pasaron meses. Sí, pero cuando se lo ofreció me imagino que fue motivo de una conversación con su padre, ¿no? Sí, me decía que cuando él se muriera, esto iba a pasar. ¿Qué? Que cuando él se muriera, me iban a tirar para afuera. ¿Pero usted no vivía ahí? ¿O sí? Sí, yo me fui hace poco, después que se murió de mi papá. Me fui. También viví toda la vida en esa casa. Me fui como... ¿Y si ahora le compraran los derechos de su hermana, todas las otras personas que viven ahí van a tener que salir? Con mi hermana igual tenemos un acuerdo las dos. ¿Qué dice ese acuerdo? Que ella más adelante igual pretende irse. Cuando se pueden pasar, no sé, un Yo par no de puedo años. irme ahora No, ya, yo no le estoy diciendo que se vaya al tiro. porque igual tengo hijos chicos todavía. Pero O sea, quedamos- ella compraría los derechos de doña Jessica, pero doña Marisol seguiría viviendo ahí. Usted Sí, compraría los, sí, sí. los derechos de doña Jessica, pero doña Marisol seguiría viviendo ahí. Y fue la... Es que sabe que hay cosas que no es necesario sacarlas acá. Entonces yo vengo a la casa nomás y empezamos a sacar recuerdos. Pero es que Para no, mí es una lata, de Es que, verdad, mire, todo esto... nosotras, no le estoy como era- sacando nada, le estoy diciendo, ¿va a poder seguir viviendo ahí Sí, doña sí, Marisol? sí, Eso sí. no me lo Nosotros pregunto. llegamos a un acuerdo mire, las dos nosotros que más como adelante hermanas ya... no nos llevamos mal. Tampoco tenemos violencia intrafamiliar, No. no nos insultamos, No. no nos faltamos el respeto. Los sobrinos se llevan bien, los cuñados se llevan bien. Si aquí el tema es la casa. El problema empezó con la casa. Mis papás se murieron, nosotros éramos una familia normal. Tomábamos 11, nos juntábamos, íbamos a los cumpleaños, veraneábamos juntas. Entonces ya cuando... Y si eran, mi tan papá- unidas, ¿por qué nunca le comentó a sus hermanos? Porque esta escritura se firmó en el 2011 2011. y su papá falleció en el 2019. Sí. Pasaron 8 años. En 8 años nunca le comentó a ninguno de sus 5 hermanos. No, "Oye, ¿sabes porque qué? Mi cuando me mi papá firmó". lo hizo, supuestamente todas estábamos bien. Todas Sí, tenían no, su pero casa. ¿por qué no le comentó a los Sí, otros yo eso hermanos? siempre le reproché a ella, ¿por qué no nos dijo? ¿Por ¿Cuál qué no era el dijo, misterio sabéis de que mi ocultar papá las me quiere cosas? vender la casa a la mitad? Chiquillas, mi papá la quieren vender, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo lo que está haciendo mi papá? Pero nada, lo Más que supimos. pedirle la opinión, No, porque no, no, necesita no la la- opinión ni la sí. autorización de nadie, pero sí, Pero, sí. voy a raíz de lo que estaba contando doña Marisol, que tenían Sí, una pues. muy Muy buena buena convivencia. relación. Entonces, ¿por qué no le Es comentó que, ¿sabe a sus qué? Yo hermanas? nunca pensé que esto iba a afectar tanto, porque Pero yo obvio si que fuera sí, pues. así, a mi hermana la he hecho y le cobro arriendo. Imagínese, yo soy la más Yo afectada porque no le cobro nada. yo tengo mi A la casa única y- que le cobro es a la sobrina Pero- de ella por la parte Ah, de que me no corresponde. es por ser contraria, pero ¿no le parece obvio que iba a causar problemas? O sea, si mi mamá compra una torta y la mitad de la torta me la va a dar a mí y a mi hermana le da un pedacito chiquitito, Ella obvio tenía que su alguien- casa. Pero si Mi no- otra hermana tiene su Sí, casa. No se trata de necesidad, se trata de... Pongámonos Yo en el... tampoco tengo más casa que Es que esa. si no me deja hablar no nos vamos a entender jamás y ni van a arreglar el asunto jamás. No se trata aquí de que tiene o que no tiene casa, o que tiene mejor o peor situación. Se trata de que había un bien que debiera haber sido equitativamente para todos y esa equidad se rompió en el minuto que usted firmó esta cesión de derechos. Entonces, parece como evidente, tremendamente obvio, que si todos esperan que algo se reparta por igual y no se reparte por igual, va a causar dudas, sospechas, disputas. Va a pasar eso. Entonces eso podría haber evitado si a lo mejor en el 2011 usted le hubiera dicho, mira, mi papá me va a dejar a mí esta mitad. O a lo mejor ya hubieran discutido y el tema ya hubiera estado resuelto a estas alturas. ¿Por qué mantuvo tanto tiempo esto como un secreto? No sé. No encontré que iba a ser tan mal. Pero ¿Le si puedo fuera pedir que así- acompañe a su hermana? Es que quiero estar neutra. Ah, me parece perfecto. No quiero estar de parte ¿Hay de algo más ninguna de las dos entonces que me porque quiera no- aportar? no me llevo mal con ninguna de las dos y aquí el tema es la Muy casa. sabia su postura. Es Muy muy sabia. el tema la Porque casa. además usted está como muy al medio Y yo y también puede quiero ver- resultar beneficiado o perjudicado por ambas Y partes. quiero que igual me diga, porque si ella le vende los derechos a ella, ella va a tener la autoridad de echarme a mí de la casa cuando ella quiera. No, porque usted sigue siendo dueña. Y ella va a poder tomar posición de lo que le corresponde de terreno. Esto es un terreno, un solo terreno. No se puede dividir por partes.
Ya, si ella me dice tienes que desarmar tu casa, yo no la puedo desarmar. No, pero puede iniciar un juicio de partición y sacarla igual. Ya, O usted iniciarlo y sacarla a ella. Y cobrar arriendo, de acuerdo a la parte que corresponde. ya. Sí, eso es lo que quería saber. Pero yo les dejo en claro, porque antes nosotros vivíamos muy tranquilas. Usted tiene el claro compromiso que su hermana acaba de asumir ahora públicamente de que usted va a vivir ahí hasta que resuelva el tema habitacional. ¿Eso tiene algún plazo determinado? No, No, yo no cuando pongo los chiquillos ya terminen de estudiar. Que yo usted creo. sabe que un día estamos bien y al otro día estamos mal. Y la plata no es la misma. Bueno, muchas gracias entonces Gracias. por su testimonio. Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que ingrese. Marisol. Parece de una obviedad que si yo le ponía de ejemplo esta torta, si mi mamá no la reparte igual proporción y le da a un pedacito más grande o un pedazote gigante a uno y no a todos los hermanos, va a causar problemas entre los hermanos, Sí. independiente de la edad que tengamos. Sí. Y acá lo que más llama la atención es la poca conciencia de María de lo que iba a provocar este secreto. Los secretos familiares aparecen cuando hay miedo. Cuando hay miedo que algo pase en base a cierta información que comparten unos pocos y que tienen autoridad y dejan a los otros en una situación de vulnerabilidad. Lo que quiero decir con esto es que el secreto que tú mantuviste con tu papá, independientemente si era efectivo o no, si te lo merecías o no, si tu papá lo había decidido porque lo opinaba que era lo mejor o no, hizo que el resto de los hermanos dijera que tú estabas ocultándoles información que era importante para todos y que lo sacaste a relucir cuando te convenía. Esa es la base principal y por eso es que tus hermanos están teniendo en este minuto una sensación de no sé si cuando María dice algo es cierto o no, por qué lo hace, porque nunca quedó claro, nunca pusiste sobre la mesa, miren, tal día el papá me dijo esto y yo en realidad me quedé callada porque dije, eso nunca lo has dicho. ¿Y alguna respuesta de por qué? Lo sacaste a relucir cuando llegaron a pelear por la casa. Por eso lo sacaste, si no, no hubiese dicho nada. Cuando a un mes de divorcio. Pero cuéntelo usted mismo, pues, caballero. No es que la idea es que yo escucharlo nomás. Que Usted tiene que es arreglarlo ella. cónyuge de la señora, ¿cierto? Sí, yo soy el esposo. Sé todo como es, entonces. Cuéntelo usted mismo, pues. Lo que pasa es que mi señora de repente se va para adentro y se calla. Ya. Se bloquea frente a su familia. Yo no iría a meterme en nada, yo le digo que explique. Usted es la menor de las hermanas. Sí, yo soy el esposo. Ella, este documento lo sacó cuando todavía el papá no tenía un mes de fallecido, llegaron a reclamar herencia. Ella no lo hubiese sacado, no hubiese hecho nada. Y a dejar tal como estaban las cosas, la hermana Marisol viviendo atrás y ella adelante. Pero a un mes de fallecido el papá, ni siquiera un mes, a semanas, llegaron a pelear por herencia. Y a ella eso le molestó. No es que se ¿Por qué? molestó. Porque cuando el papá estuvo enfermo, postrado en cama, cuando había que lavarlo, mudarlo y todo eso, nadie nos ayudó. No es que yo tengo vida, no es que yo no puedo, no es que yo tengo derecho a divertirme. ¿Y cuánto no. tiempo estuvo el caballero así en El esas caballero condiciones? estuvo postrado en cama como 4 meses. Cuando el papá falleció, nadie llegó. Cuando había que recibirlo de la morgue, nadie estaba ahí. Y después vienen, no, que esto es mío, no, que esto es de acá. Cuando Y ella pidió siempre ha ayuda, sido y igual. ella llevaba, recién cuando el papá cayó enfermo, llevaba 1 mes o 2 meses salida del hospital porque estuvo 5 meses, casi 6 meses hospitalizada, estuvo en coma 1 mes, salió apenas y su papá se enfermó cuando ella salió del hospital y ella se tuvo que hacer cargo de él enferma, y las demás hermanas ninguna aportó en nada, ni siquiera una simple ayuda. Y sabe lo que a mí esas cosas me... Porque dan como rabia estar sacando estas cosas públicas. La entiendo. Cuando falleció mi Da mamá pudor. pasó lo mismo. Da pudor a No, veces. no pasó lo mismo Pasó porque lo mismo, mi nosotros papá también quedó nos solo. ayudamos. Con ¿Lo mi papá mudaste digo tú? yo digo que no ayudé, pero con mamá sí. Ya, y si Pero usted, si si usted reconoce- empezamos a sacar Pero si ella cosas no de vivía pasado, ahí, es no que vamos eso- a llegar. no se Pero lo trata- único yo quiero No, es que no. las Es que cosas usted que preguntó nos por pase qué no lo dijo y esto yo le yo estoy no quiero. respondiendo por qué no Tiene lo una dijo. gra- Quiero tiene que una la familia esté importancia. como antes. Si no porque hable mucho yo le voy a encontrar la razón. Es que yo le digo, yo no quiero porque lo hable único. sin parar no le voy a encontrar la Ya. razón. No me va a convencer. No, si Yo no. soy más tosuda que Sí. usted. ¿Por qué un
chequeo cada 6 meses es necesario. Únete al millón de pacientes que han confiado en Uno Salud Dental. Obtén tu limpieza dental más radiografías por solo 19.900 pesos. Y lo mejor es que es para todos los miembros de la familia, niños y adultos. Agenda llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Se supo la verdad del sitio que les dejaron a ella, ahí se empezó de a poquito a separar la familia. Siempre fui la regalona de mi papi, no lo voy a negar. Mis papás se murieron, nosotros éramos una familia normal. Todavía el papá no tenía un mes de fallecido, llegaron a reclamar herencia. Que a ella, como fue la regalona, no pasó las etapas que pasamos nosotros. Vienen a alegar de una herencia, es que mi herencia es que ahora me toca. Recién cuando el papá cayó enfermo llevaba un mes o 2 meses salida del hospital porque estuvo 5 meses, casi 6 meses hospitalizada, estuvo en coma un mes, salió apenas y su papá se enfermó cuando ella salió del hospital y ella se tuvo que hacer cargo de él enferma, y las demás hermanas ninguna aportó en nada, ni siquiera una simple ayuda. Y sabe lo que a mí esas cosas porque dan como rabia estar sacando estas cosas públicas. Cuando falleció mi mamá pasó lo mismo. Da pudor a veces. No pasó lo mismo Pasó porque lo mismo, mi nosotros papá quedó también solo. ayudamos. Con ¿Lo mi papá mudaste tú? yo digo que no ayudé, pero con mamá sí. Ya, si Pero usted si reconoce- empezamos a sacar Pero si ella cosas no de vivía pasado, ahí, es mamá que va eso, a llegar. no se Pero lo trata- único yo quiero no, es que no. las Es que cosas usted que preguntó nos por pase qué no lo dijo y esto yo le yo no estoy respondiendo quiero. por qué no Tiene lo una dijo. Yo quiero tiene que una la familia esté importancia. como antes. Si no porque hable mucho, yo la voy a encontrar la razón. Es que yo le digo, yo no quiero lo porque hable único. sin parar, no le voy a encontrar Ya. la razón. No me va a convencer. No, si Yo no. soy más tosuda que Sí. usted. Siempre hay una razón de las decisiones. Sí. Y cuesta a veces asumir que hay una razón. Y cuando uno encuentra esa razón y le explica y la otra persona la asume, Sí, se acaba pues. el problema. Sí. En este caso, lo hemos visto muchísimas veces. Si de 5 hijos hay uno que mantiene mayor cercanía con el padre, justa o injustamente, a lo mejor el caballero era tremendamente complejo y ustedes no le tenían paciencia con razón, como Cuando sea. él tomaba Pero hay era alguien difícil. que decidió tenerle paciencia, que decidió estar con él y él decide cederle los derechos que él tenía sobre la casa y esto lo decide muchos años antes de caer enfermo. Esto era en el año 2011. Cuando ella dice, yo fui la única que lo cuidé, yo fui la que estuve ahí, yo fui la que me preocupé, es que el caballero era insoportable, que el caballero tenía problemas con el alcohol, bueno, por las razones que sea, el caballero compensó ese cariño. Nunca me dio vergüenza mi Pero papá. yo creo que acá es fuera importante curado. decir que Juan, al dar esta respuesta, tampoco responde la pregunta que hicimos. ¿Por qué no lo comentaste? Porque esto pasó mucho antes. Estás tratando de explicar la conducta posterior, pero no la anterior. Es que no- Ahora, no lo también es encontré. importante aquí decir que esta familia, María es la menor, y María fue cuidada por una de las hermanas mayores. Todas las hermanas, a excepción de María, vivieron una etapa de vulnerabilidad tremenda, que se me pidió que no diera detalles, pero tremenda por parte de ambos padres, pero sobre todo del papá. Por lo tanto, yo creo que no está entendiendo María lo que era para ellas cuidar al papá. Era una... Entonces lo dejo solo. No. Es que hay dos cosas. A ver, yo creo que están mezclando, y discúlpame, Sí. Marisol. Hay dos temas. Un tema es, ¿por qué las hermanas actuaron como actuaron y usted decide ser distinta, que tiene una razón y una justificación, que es lo que está explicando Marisol? Pero hay otra parada que es por qué el papá decide favorecer solo a una hija teniendo 5, que era lo que su otra hermana Marisol decía, ¿por qué mi papá hizo esto? O sea, está claro por qué el papá lo hizo y está claro también por qué sus hermanas no lo colaboraron. Son dos situaciones que a lo mejor son súper antagonistas, pero son súper claras. Sus hermanas no colaboraron en razón del historial que tenían de vida con ese padre. Y es respetable. No todo el mundo reacciona igual frente a una agresión o frente a un trauma. No toda la gente tiene la capacidad de perdón ni de resiliencia. Uno. ¿Por qué el papá favoreció a uno y no a todos? Porque era la única que le tenía paciencia. Sí. O que le aguantaba todas sus borrachera. cosas. Sus borracheras, Sí. sus abusos. Es que eso es lo que pasa, que a ella, como fue la regalona, no pasó las etapas que pasamos nosotros, yo y Marisol. Ya, pero lo que yo quiero que Y- entienda que eso no es culpa de ella. No es culpa, no, si nunca la juzgamos nosotros. Ya.
Si siempre les dijimos, y nosotros les decíamos, María, nosotros somos así con mi papá, por él. No, yo no quiero más saber de eso. Yo voy a saber lo que él me da a mí nomás. Entonces no escuchó nunca la historia que nosotros teníamos detrás de él. Y no es buena. Entonces, Usted la conocía, pero no yo la creo que quería todas escuchar, pero la tenemos- sabe, ¿cierto? Sí, sí, yo sé. Pero yo creo que todas tenemos procesos con los papás. Yo igual Y todos los pasé procesos cosas- son distintos, ¿no es así, exacto, Marisol? todas Sí. tenemos distintos. Exactamente. Yo no puedo juzgar a mi papá porque me tocó el papá. Lamentablemente me tocó un papá y tengo que aceptarlo. Y cada una Pero esa Y es yo su no decisión. tengo el mismo corazón que ella, yo Pero perdoné a esa mi es su papi. decisión. Y uno tiene que también respetar Sí. las decisiones y emociones de otros. Y Sí, cada pero una es que está vienen a reaccionando de alegar de acuerdo a una su herencia. Ay, historia. es que mi herencia es que ahora me toca, pero cuando mi papá estuvo ahí enfermo. Es que entonces o- no está entendiendo lo que estamos no, hablando. es que por eso yo no voy a entender eso, porque yo soy de otra forma, pienso distinto. Pero, no, pues, pero es que todos somos distintos, pero lo que uno no puede hacer es imponer la forma de uno en otro. Yo puedo estar dispuesta a perdonar a alguien que cometa cierta descortesía conmigo, pero no tengo por qué obligarla a usted a que también No, yo ya perdone no lo la mismo. obligué con mi Cuando papá. usted dice, yo no entiendo por qué ellas vienen ahora a pedirme la herencia, porque ellas tienen otra relación con el padre, tuvieron otra relación. Sí. Para ellas no existe esta afectación personal que existe usted respecto a la casa, por ejemplo. Dice, ahí crecimos, tengo buenos recuerdos, tengo cariño. Su vivencia. Para sus otras hermanas, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando acá, hay una experiencia más bien traumática, que más bien quisieran borrar de su vida. Entonces, para ellos lo más práctico sería vender y deshacerse de esta cosa que solo le trae malos recuerdos. Y igual Y tengo es malos válida recuerdos, su pero trato de emoción y olvidar. es válida la otra emoción. Borro lo que me hace mal. Pero si es- viviera de todo lo que me hace Pero mal. como si no nos estamos entendiendo, esa es su decisión. A mí me gustan las berenjenas asadas, ¿le gustan a usted? ¿Y por qué no se las come? No me gusta. ¿Pero por qué no las prueba? Déjeme darle un poquito. Así de inverosímil es. Yo no puedo obligar a usted a que le guste lo mismo que a mí. Y que a usted no le guste es tan respetable como que a mí me guste. Son hermanas con distinta experiencia. Sus hermanas no son ni buenas ni malas personas. No. Ni usted tampoco. Son distintas experiencias de vida. Y es absolutamente atendible que ellos no tengan una relación emocional con esta casa y entendible también que usted la tenga. Y es entendible que el caballero le haya dejado a usted una mayor parte de la herencia y a ustedes menos. Por eso acepté venir acá para que usted decida y lo que usted diga se va a hacer. Yo para decidir no- me baso en lo que dice la ley. Punto. Pero creo que aquí hay una familia de 5 hermanas, sobre todo después de haber escuchado la historia que contó, el relato que contó doña Marisol, la hermana de usted, que era una familia unida, Marisol, que se convivían, que se reunían. Entonces están nuevamente siendo afectadas por hechos de este caballero que nunca se portó tan bien con esta familia. Y aún después de muerto sigue separándolas. Y yo creo que el origen fue este secreto. Si es que se sentaran a hablar, a comunicar, a transparentar todo, quizás podría venir una relación diferente después de esto que sucedió. Si se llevaban mal ahí, más mal le iba. Si se iban mal en ese ya, Pero no lo sabiendo llevábamos nada, tan sabiendo más mal. se han ido. Decíamos, día domingo, vamos a tomar tecito donde la Marisol. Vamos donde la María a tomar tecito. Y eso. Después, si fuimos de a poquito, después que se supo la verdad del sitio que les dejaron a ella, ahí se empezó de a poquito a separar la, si me pregunta, la familia. aunque no me pregunte, le voy a dar mi opinión. Mi opinión ¿Mm? es que doña María no quiso contar este secreto, pero lo acaba de decir. ¿Mm? Lo dijo bien entre líneas. ¿Mm? Porque sabía que iba a producirse un conflicto. Lo tenía claro. ¿Mm? Lo tenía muy claro. Sí, sí, ¿O lo no? sabía. Y se produjo. Y era inevitable que se produjera. Bueno, lo traté de estirar lo más que se pudo nomás. Pero iba. Solo Claro, alargó sí. la agonía, ¿o no? Sí, tarde o temprano se iba a saber igual. Y no es ni culpa de ustedes, No, ni culpa de ustedes. ella, es culpa de él, nada más. Que de Sí, él. y ya no estaba para pedirle explicaciones, así que sobre estos antecedentes resolvemos. ¿Algo más, Marisol? Esta es una familia que se quiere. Lo importante es que ahora sean transparentes, se cuiden y sigan adelante. Muchas gracias. Tengo 2 valores. Ya explicamos, ¿cierto?, que más o menos es el 5% lo que a usted le corresponde. Hay una tasación fiscal
que es el avalúo fiscal, de 23.907.601, o sea, 24 millones. Ya. El 5% de 24 millones es 1.000.002. Ese Ya. avalúo fiscal. Comercial. El avalúo comercial lo obtuvimos a través de una simulación de tasación comercial. Ya. Y las casas con similares características en la comuna de Recoleta, parecidas a la suya, tienen valores que van entre 79 millones y 96 millones. Dijimos, en promedio debiera ser 88 millones. El 5% de 88 millones son 4 millones 4. Entonces, si el precio que ustedes van a pactar para comprar el 5% de la señora está basado en el valor comercial, que es lo que debiera ser, debieran ofrecerle por ese 5% aproximadamente unos 4 millones. No tengo los 4 millones. Tengo 2. Así como para el tiro, 2. 2 y el resto en cuotas puede ser, ¿o no? Como sugerencia. Si es que las partes están de acuerdo. ¿Qué dices tú? Yo dependo de mi esposo porque él trabaja. ¿Y qué opina, don Juan? Tengo 2, pues. Si quiero recibir los 2, se los paso saliendo de aquí. Ah, contado. O sea, transferencia. Sí. 2 no. Po. Se me ofreció antes 2 millones y yo le dije que no era muy razonable ese. Porque Como si se estamos vende, no va a tener ahora, plata. no, a mí no me... Y entre 1,2 y 4,4, ¿en cuánto estaría dispuesta a negociar? ¿Con cuánto estaría dispuesta a cederle los derechos a su hermana? Yo por eso vine. Yo sabía que más o menos se irían entre 6 a 4 millones, decía yo. Estaba en ese promedio. Dije yo, ya, 4 millones, dije yo. Me alcanza lo que tengo que hacer nomás y listo. Consulta qué pasaría si se vendiera en ese precio que sale ahí o en el precio de la tasación. ¿En qué valor se puede vender? ¿En la valúo fiscal o comercial? Comercial. Las propiedades se venden siempre en el avalúo comercial. Sí, sí, la amortización. No, pues ella dijo que no se puede. Comercial Va a porque perder eso todo. tiene Porque supermercado, si se vende, colegio, no voy a ser solamente yo mall, la perjudicada. todo junto. Van. No, yo nunca, solo respeto, pero nunca voy a entender esa lógica así como, si perdemos, perdemos todo. No, porque yo no estoy viviendo ahí, pues está viviendo su hija y mi hermana. Si se vende, se van a Sí, tener pero usted que es la ir. dueña del... La- está el perdiendo 100%. capital. Al O sea, al ya lugar que perdí usted el le capital tenía... y hermana. Porque con esto yo no creo que la Y relación se le vuelva. evaporó inmediatamente el valor de afectación emocional que tenía sobre la casa cuando estamos haciéndolo. Es que no tengo más plata. Ellos creen que... Si yo no le estoy cuestionando no eso, puedo pero darle más. no le estoy cuestionando eso. Le estoy cuestionando que usted dijo hace un rato que no se vendía o no quería venderlo porque tenía un valor emocional para usted, Sí, sentimental. sí lo tiene, sí, yo pero le cuando dije empezamos a a la ponerle abogada. número, pasamos del valor emocional al juicio de partición. que eso es lo que ella uno si quiere venderla extraña. o recibe la plata que tengo. Entonces se vende si no quiere nada ella, pum. Así se vende comercial y ahí se gane. Es lo una que se- ruleta, porque si la venden rápido en un juicio de partición, claro, quizás pueden venderle 96 millones y Sí, pueden po. sacar el precio máximo. Sí. Como puede no venderla y empezar a rebajar el valor y terminar vendiéndola en mucho menos de lo que cuesta o Y de lo que ahí se ofrece hoy. pierden todos. Y ahí pierden todos. Ella la que yo le digo que no si me han dado 2 millones antes, me va a dar la misma cantidad. Yo le po. pregunté y le pregunto ahora por última vez. ¿Usted Ya. estaría dispuesta a negociar algún precio entre 1,2 y 4,4? ¿Aceptaría una oferta que no fueran ni los 2 ni los 4, como dice ella? 3 millones y medio. No hay ninguna diferencia. Son 500 lucas menos. 3 1,5 millones. millones más. Depende del lado ¿Cómo? donde se mire. Ya, 1 millón. 3 millones. Pero el otro tendría que ser en cuotas. 2 millones al contado y 1 millón en cuotas de cuánto. 300. Otras cuotas. 3 cuotas. Tope máximo. Si pueden ser en 2, se hacen 2. Si no, pero 3 máximo. Me parece buen negocio. Ya, mi
Ya, está bien el negocio, está bien. Pero yo no voy a estar llamándolo, oye, págame, págame. Queda por contrato. Ya. Era Una fecha, una fecha. Se firma un contrato de cesión de derechos donde doña Jessica le cede a doña María o a don Juan, no sé. No. ¿A doña María? No, yo María. pago. Los derechos que le corresponden en la herencia de don Rubén y doña Margarita a su hermana María en el precio de 3 millones de pesos. 2 millones pagaron al contado en ese acto y 1 millón pagadero en 3 cuotas mensuales donde se va a establecer la fecha de vencimiento y de pago, por tanto, de esa suma. ¿Entendido? Sí, no tenés nada. Va a ser redactado y concurren a firmar Tres, a notaría. 3 cuotas, pero si por X motivo pudiera tener la plata antes, ¿se la puedo hacer en un pago? Por supuesto. Y firman una declaración anexo a este contrato de cesión que se pagó el total en una sola cuota de tal monto. Yo vivo en Los Álamos. Y yo vine a hacer unos trámites para acá y como yo llamé para acá y hice todos los trámites acá, pero yo vivo en Los Álamos. Qué bien, saludo a Los Álamos. Va a tener que ir a Santiago a firmar. Ay, ya. Señora, Esa, sí. si quiere le voy a dejar la escritura a la casa. No significa eso. Honesto, mejor cerramos la sesión.